Buenas tardes a todos, bienvenidos. Somos de la Asociación Andar, no sé si la conocéis, en Tudela. Nos han invitado desde el Ayuntamiento a dar esta charla y a presentarnos y aquí estamos. Entonces, presento primero a Patricia Siain, que es psicóloga de la asociación, una de nuestras mejores profesionales, y además es máster en TDAH precisamente. Es una de las mayores expertas que tenemos, yo creo que diría en Navarra también, ¿no? No solamente en Navarra, sobre este tema. No crees tantas expectativas. No, es verdad. Lleva trabajando muchos años exclusivamente en este tema y entonces yo creo que más que los títulos lo que hacen es la experiencia, ¿no? Y yo soy Guadalupe Pozueta, presidenta de la Asociación Andar en funciones, no, presidenta de la Asociación Andar. Veníamos un poco a presentaros quiénes somos, a qué nos dedicamos y un poco a ofrecer nuestros servicios. Nosotros pertenecemos a la Asociación Andar, que como el título dice, estamos trabajando para el apoyo del déficit de atención e hiperactividad en la Ribera, no solo para los afectados, sino también a sus familias. Entonces yo no voy a hablar mucho, yo solo quería saludaros, deciros que bienvenidos. Somos una asociación formada por padres y madres con una preocupación, con unos objetivos muy claros, unos objetivos que se iniciaron hace unos años y que siguen estando vigentes, que son dar a conocer el TDAH a nivel de toda Navarra o a nivel de mejorar la calidad de vida de las personas con TDAH y de sus familias, y sobre todo también otro de nuestros objetivos es que se hable del TDAH y que haya recursos suficientes para que nuestros hijos y hijas que tienen TDAH sean bien atendidos allá donde van. Pusimos esta foto, en fin, porque da una imagen de familias felices, todos contentos, alegres, alrededor de la mesa, alrededor de una hamaca, todos geniales, todos muy guapos. Bueno, pues esto es mentira, esto no existe. En nuestra vida lo que existen son familias, somos familias donde hay personas, cada una con nuestras dificultades, y entre esas dificultades que puede haber en nuestra familia, pues una de ellas es pues que uno de nuestros hijos o nosotros mismos tengamos un trastorno por TDAH. Luego Patricia nos va a explicar un poquito más. Entonces, yo os explico, no como presidenta, sino en representación de todos los padres y madres que están en la asociación, un poco cómo te sientes cuando después de estas dificultades, de estar un tiempo viendo que algo pasa en tu familia, que algo pasa en casa y que no encuentras respuesta por ti mismo, pues investigas, pides ayuda y descubres pues, que uno de tus hijos o tu marido o tú misma pues tienes déficit de atención con hiperactividad o sin ella. Pues al principio pues, los sentimientos son un poco pues muy encontrados, tienes ansiedad o a veces culpa, miedo por el futuro. Todo eso yo quiero deciros pues que es casi lo normal, ¿no? Que tras un diagnóstico pues uno se sienta mal. Lo que sí que os digo que es necesario pensar, pararse y pedir las ayudas necesarias. Las ayudas a veces vienen de un profesor o del orientador del cole, a veces vienen pues del pediatra o del médico de cabecera o de un psiquiatra y a veces de una asociación. Entonces, cuando nos paramos y vemos el diagnóstico, tenemos que saber qué pasa, a qué se debe y qué podemos hacer. Yo creo que lo que más nos ha ayudado a la hora ya de saber un diagnóstico es un poco, en mi caso, pertenecer a la asociación y ver que no estamos solos, que no es un caso único, que no es un drama, ni mucho menos, y que esto tiene solución, en el sentido, vamos a ver, entendemos que el TDAH afecta al 5% de la población, no hablamos infantil, sino de toda la población, y que en muchos casos continúa hasta la edad adulta.
Pero la buena noticia es que con unos cuantos adaptaciones, pues nuestros hijos, nosotros, a lo largo de nuestra vida, con esas adaptaciones, podemos ir caminando por la vida mucho más tranquilos y sin ninguna dificultad, o con las mínimas, vamos a decir, sin ninguna, no, con las mínimas, como las de todas las personas. Entonces, no quería decir nada más que si luego tenéis alguna pregunta, pues que estamos dispuestas a contestaros. Entonces ahora, si os parece, hablará Patricia, que nos va a contar un poco lo que es el TDAH y qué es lo que hacemos desde nuestra asociación. Bueno, lo de la asociación no lo voy a contar. Bueno, pues eso. Bueno, yo eso, os voy a contar un poquito en qué consiste el trastorno por déficit de atención. La charla, bueno, yo creo que se me oye sin micrófono, pero bueno, con lo que grito. Vale, sí. Yo hablo mucho y muy rápido. Entonces, pues bueno, si me queréis cortar o me queréis hacer alguna pregunta mientras estoy hablando, ningún problema para ir cogiendo aire, o si no, las dejamos para el final, como prefiráis. Bueno, el TDAH es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿vale? Estas son las siglas. Luego veremos que puede haber dos tipos, solo con déficit de atención o con déficit de atención más hiperactividad, ¿vale? Luego los iré explicando un poquito. Lo que sí sabemos y sabemos seguro es que el déficit de atención es un problema neurológico, ¿vale? Es una disfunción que está aquí, en el lóbulo frontal del cerebro, y que es eso lo que les hace tener determinados síntomas, ¿vale? No es ni la mala educación, ni la alimentación, ni el clima, ¿vale? Es una disfunción en los sistemas neurológicos, que por supuesto, cómo lo tratemos y cómo actuemos va a depender la evolución, pero la causa es esta. Además, las causas son genéticas, son o heredadas por mamá o papá, generalmente por papá, o por algún problema en el embarazo o en el parto, ¿vale? Lo de los papás yo lo siento, pero es verdad. Muchas veces en la asociación muchos papás dicen que no le pasa nada, si yo era igual de pequeño, y dices, claro, no es que no le pasa nada, es que posiblemente no, también tú lo tendrías. Se produce por una desadaptación con el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme las exigencias del entorno van subiendo, se les notan más los síntomas. Si estos chavales vivieran en el monte y no tuvieran que ir a clase y pudieran estar jugando todo el día, seguramente no tendrían ningún problema, ¿no? Pero como no es así, como tienen que estar sentados, como tienen que estar atendiendo, como tienen que estar concentrados, por supuesto ahí es donde se ven los síntomas. Cuanto más exigente sea, o sea, muchas veces conforme van subiendo de curso y necesitan aplicar más tiempo de estudio y más concentraciones, cuando más se ven los síntomas, sobre todo en el déficit de atención. De hecho, últimamente nos están llegando muchos chavales de la ESO que están siendo diagnosticados en ese momento, porque hasta entonces no se les había notado mucho. No es un problema de capacidad, de hecho esto suele ser algo que ayuda al diagnóstico, y es que muchos te dicen que tiene mucha más capacidad de la que él está demostrando. Dicen, si es que es un crío que en verdad es listo, pero por lo que sea necesita un montón de horas de estudio, o estudia y luego no llegan los exámenes, o es que no se sienta en un minuto a estudiar y por eso no suspende, pero siempre suele haber un desajuste entre la capacidad y lo que demuestra. Hay una maduración neurológica más lenta, todos los papás lo dicen, que son chavales mucho más inmaduros, que son más niños, que cuando otros ya están pensando en salir por ahí, en quedarse hablando en el parque para hablar de los demás, ellos todavía quieren seguir jugando y se aburren, ¿no?, de ese tipo de cosas, o juegan hasta mucho más tarde con los juguetes, y también a nivel de autonomía, a nivel de cosas que pueden hacer ellos solos, también lo hacen más tarde que el resto. Hay una variabilidad muy grande de los síntomas. ¿Qué quiere decir esto?
pues que, y además es algo que descoloca un montón, que un día te pueden hacer todo estupendamente y al día siguiente no dar pico un bolo. Entonces dicen, ¿me está tomando el pelo o qué está pasando aquí, ¿no? Y es que verdaderamente depende muchísimo la motivación que ellos tengan para cómo funcionen. Si lo que están haciendo les gusta y están motivados, van a hacer las cosas muchísimo mejor que si no lo están. O si han tenido un mal día en el cole, luego en casa no van a hacer bien las tareas o no van a estudiar bien. En cambio, si el día del cole ha sido bueno, en casa también van a estar mucho mejor. Y por lo tanto, no es un problema de fuerza de voluntad, no es que no quieran muchas veces, sino que no pueden, ¿vale? Aunque parece que no quieran. Vamos a ver, todo lo que voy a contar, por supuesto, son generalidades. Al final es muy difícil decir cada cosa y todas las variables son generalidades. Ni todos los chavales tienen todos estos problemas y en todos es así, ¿no? Por supuesto que habrá chavales que nos tomen el pelo de verdad, aunque no TDAH. Pero bueno, hay que generalizar un poco. Estos son los síntomas como tal. Se supone que se dividen en 3 bloques, que son de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, ¿vale? Estos serían los de déficit de atención. Bueno, ya los tenéis ahí, se escapan los detalles. Yo con algunos no estoy muy de acuerdo, pero bueno, también es verdad que dentro de poco parece que todo esto se va a reestructurar en el tema del diagnóstico del déficit de atención. Ahora hay una serie de síntomas y dentro de poco no es que vaya a haber otros, porque se van a ser los mismos, pero sí que para el diagnóstico van a figurar otros, más acertados, yo creo. Porque aquí además está solo contemplado los síntomas para los peques, no para los adultos, y sabemos que hay un montón de adultos también que tienen este problema. Parece que no escucha, a muchos de ellos se les mira el oído porque creen que no oyen. No sé, las instrucciones no termina lo que está haciendo, le cuesta muchísimo organizarse, luego hablaremos de esto, pero esto es un síntoma muy claro. Lo del material escolar, pierden, rompen, destrozan. De hecho, el presupuesto mensual de los padres de material escolar es más alto que el de la media, seguro, porque pierden muchísimas cosas. Se distraen con el vuelo de una mosca, bueno, todos nos distraemos con el vuelo de una mosca. El problema de estos es que luego no vuelven, o sea, se van y ya se van con la mosca, y si no les traes algo que tienen que hacer, siguen con la mosca, ¿no? El tema del déficit de atención en estos chicos, vamos a ver, para que un chaval tenga un trastorno por déficit de atención e hiperactividad no solo tiene que ser despistado, no solo tiene que ser un chaval que no se concentra, sino que tiene que tener otras muchas cosas. Y además sus déficits en atención son concretos, no es que no puedan atender, al revés, ellos pueden atender perfectamente a 1.000.000 de cosas. Es el problema, que solo atienden a 1.000.000 de cosas. El problema viene cuando tienen que dejar de lado todas las cosas para solo atender a una en concreto. Y sobre todo si es a una que no les mola mucho y que requiere un esfuerzo. Ahí es donde tienen ellos el problema. Verdaderamente lo que no pueden es no atender. O sea, ellos obligatoriamente tienen que atender a todo lo que pasa a su alrededor. ¿Vale? Entonces, claro, cuando están intentando fijar atención, si cualquier estímulo tenemos por alrededor, ellos no pueden dejarlo a un lado y se van detrás de él, ¿no? Este es el problema de atención. Y luego, aparte, ellos sí que tienen muy buena atención en algo que se llama alerta atencional, ¿no? Que es una manera de atender que atendemos a todo y a nada a la vez. Pues como cuando vamos por la ventanilla de un coche, que estamos mirando 1.000.000 de cosas, pues más o menos nos enteramos de todo. Esto ellos lo tienen muy bien y además es un tipo de atención que usamos para determinadas cosas, que es como por ejemplo cuando nos queremos enterar de lo que está hablando mamá en el salón mientras yo estoy haciendo la tarea, o de mi hermano que está en la otra habitación, o de la llamada de teléfono de mi padre. Se enteran de todo, absolutamente. Eso ellos lo tienen estupendo. Y luego también es muy buena para videojuegos, televisión y demás. Ahí tampoco van a tener ningún problema. Porque unos papás sí que me dicen, pero si es que si son capaces de estar 1 hora, 2 horas viendo televisión, ¿cómo van a tener un problema de atención? Pues porque la atención que necesitan para eso es diferente a la que se necesita para atender a un libro, ¿no? Aparte que es que los videojuegos son muy guays y motivan mucho, entonces ellos motivados pues no tienen tantos problemas, ¿no? La impulsividad es esto de no poder pensar antes de hacer las cosas. Ellos hacen y ya si eso luego piensan. Pero bueno, no siempre tampoco, ¿eh? Claro, esto es unos efectos a veces devastadores en ellos porque meten muchísimo la pata. Meten la pata mucho más que cualquier otro chaval. Y les llamamos la atención mucho más que a cualquier otro chaval. Y esto al final pasa un poco de factura, pero es que verdaderamente es un problema químico.
el tema de la impulsividad. Nosotros, por ejemplo, estamos en una fila y alguien viene, y estamos por la calle y alguien viene y nos empuja, ¿no? Y lo primero que se me ocurre es volverme e insultarle, ¿no? Mi primer mensaje es insultarle que te ha empujado. Pero antes de yo hacerlo me llega otro mensaje que me dice: ahí va, para, que ha pasado sin querer, no le digas nada, que se ha disculpado además, pues ya está, déjalo pasar. A ellos este segundo mensaje les llega mucho más tarde por un problema de neurotransmisores del cerebro. Entonces, cuando les llega el primer mensaje ya, ¡pum!, lo sueltan, porque el segundo de para quieto no les llega mucho más tarde. Entonces, mucha de la impulsividad viene debido a esto, ¿vale? Cuando le estáis echando la bronca por algo que ha hecho mal y de repente te salta con: pero puedo ir a dormir a casa de no sé quién, o pero podré ir mañana a no sé dónde, y tú le estás echando un broncón de miedo y él te salta con si puede hacer, o si puede ver la tele o si puede, claro. Esto es porque a él se le ha ocurrido mañana amigo y lo suelta. No le llega otro mensaje que dice: cállate, que no es el momento, que te va a caer el broncón del siglo como digas esto. Aparte de eso, por supuesto, le trae otras consecuencias. Pues eso, en clases es muy común que: a ver, ¿quién sabe? Yo. Y todavía no han hecho la pregunta, ¿no? Entonces, como además estos chavales es muy difícil que tengan dos cosas a la vez en la cabeza, si están diciendo yo, ya no están escuchando la pregunta del profesor. Entonces tienen muchas opciones de fallar. Les cuesta respetar los turnos de pequeñitos, sobre todo en la fila y este tipo de cosas. Yo sé que hay muchos papás que los llevan con la hora milimetrada de entrar al cole para que no tengan que pasar ni un solo segundo en la fila del colegio, porque hay pues, muchas veces empujones, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y él suele estar siempre en medio. Son chavales que siempre los vemos en las trastadas, generalmente, sobre todo a los que tienen hiperactividad, los que son más movidos. Están casi siempre en todas las trastadas. Y es que además, como no prevén las consecuencias, porque no miran adelante y no ven las consecuencias de lo que va a venir, siempre les pillan, porque no preparan la huida. O sea, así como otros están haciendo una trastada, pero ya tienen en la cabeza cómo van a escapar cuando venga el profesor o cuando venga mamá, ellos no tienen ese segundo acusa en la cabeza, pues solo tienen una generalmente. Entonces les pillan en todas. Entonces tienen también la mala fortuna, aparte que están en muchas, les pillan en todas. Y luego también hay a veces que no están, pero que también creemos que han sido ellos, ¿no? Porque como casi siempre están, entonces se las llevan todas. Los pobrecicos se las llevan todas. Interrumpen, se meten en las conversaciones, además como quieran que les escuches, hasta que no les escuches no paran. Oye. La hiperactividad es lo que más se ve, ¿no? El movimiento este constante de las manos, de los pies, cuando son más mayorcitos, pues de morder el boli o la chaqueta o todo este tipo de cosas. Y cuando son peques, pues no se pueden estar muchos ratos sentados o se sientan con las rodillas así o ¿no? Es verdad que quizá cuando son pequeños es lo más disruptivo, o sea que es lo más incómodo, pero por otro lado hace que se vea más y que se diagnostique antes. Y aparte la hiperactividad es lo primero que se pasa. Con la edad se pasa, se quedan más quietos, siempre les va a quedar un deje así de movimiento. Pero bueno, en muchos de los casos que hay hiperactividad va unida al déficit de atención. Cuando nosotros estamos, bueno, ahora estáis bastante quieticos y bien, eso es que todavía vuestra atención funciona más o menos bien, pero conforme os vais aburriendo y cansando de escucharme, yo lo voy a ver que os vais a empezar a mover, así, en todas las posturas, eso es que tenéis esto muy cómodo, ¿eh? Pero os vais a empezar a mover y eso es porque con el movimiento, ¿no? nos damos atención, digamos, nos activamos. Es como cuando vamos conduciendo y nos va a entrar sueño y decimos, voy a comer chicle. Pues no, para el movimiento, para no dormirme. Pues esto es un poco lo mismo. Es una manera de activar los sistemas de atención, de alerta y demás con el movimiento, muchas veces. Otras veces es por otras causas, pero bueno. Pero a veces viene de aquí. Por eso cuando están enchufados en algo, cuando están entretenidos con algo, son capaces de quedarse más quieticos.
bueno, les cuesta jugar tranquilamente. Cuando son peques sí que se nota que cambian muy rápidamente de juego. Igual empiezan un puzzle, lo dejan corriendo y se van a por lo otro. Lo sacan todo entero, chillan todas las piezas al suelo y se van a por otro. Sin recoger, sin tener nada de cuidado, ¿no? Parece que le han dado cuerda. Esto es algo que dicen muchos papás. Sobre todo, ya os digo, esto claro, por supuesto, solo aparece en los que tienen hiperactividad. Parece que tiene un motor tal, y nunca se cansa. Y en verdad sí que se cansan, ¿eh? Lo que pasa es que no se les nota que se cansan, pero sí. O sea, es como cuando nosotros hemos pasado un día súper nerviosos y estamos agotados, que ha sido un día horrible, pero nos metemos en la cama y seguimos todo acelerados, aunque estamos hechos polvo, ¿no? Pues esta es un poco también la sensación que ellos tienen, que van acelerados todo el día y sí que pueden estar cansados, pero siguen súper activados. Además, en contra de lo que se pueda pensar, la actividad les activa, o sea que cuando nosotros les llevamos al fútbol para que se desahoguen y se cansen, pues no se cansan, porque no se cansan nunca, son los hiperactivos. Entonces, la actividad les activa más todavía, que es bueno, que vayan al fútbol y a todos los deportes porque les viene muy bien, pero que no se van a cansar, ¿vale? Las tareas ejecutivas son una serie de cosas, voy a decir, que también se sitúan aquí en nuestro lóbulo frontal y que por lo tanto nuestras áreas con déficit de atención también tienen dificultades en todas ellas. Bueno, eso, generalizando. Por eso digo que el déficit de atención no es solo no atender, sino que también tienen que tener muchas cosas. El control temporal, no activan el reloj interno, no saben qué tiempo ha pasado. Tú ahora les puedes preguntar a un chaval ¿cuánto tiempo llevas aquí? Te puede decir una barbaridad, 2 horas o 5 minutos. No se van controlando el tiempo que va pasando. Entonces, claro, esto tiene bastantes repercusiones, primero para la vida diaria, porque tú le puedes mandar a luchar y puede salir, si no vas, puede estar 2 horas en la lucha si no lo sacas de allí, o con el calcetín así. Y también para la vida escolar, ¿no? A la hora de hacer un examen, pues él se puede pasar con una pregunta pues más de la mitad del tiempo del examen. El ayudarles a controlar el tiempo yo creo que es importante, pero muy difícil. Entonces, además, el usar con ellos medidas temporales no vale mucho, o sea, en plan de en 10 minutos nos vamos, para él eso no significa absolutamente nada, porque no 10 minutos no, aunque sepa el reloj, cuando llegue la aguja, da igual, ¿no? Estos chicos la única manera que tienen de ver bien el paso del tiempo es con el reloj marcha atrás, o sea, si yo quiero 10 minutos le tengo que poner en 10 hacia atrás, hasta el 0, por ejemplo. O con relojes de arena que va cayendo, o con los de horno que van hasta que llegan al 0, ¿no? Es una tontería, pero no lo es, porque además así aprenden a ver cómo va pasando el tiempo. Los sistemas de organización y planificación. Sí, bueno, si tenéis un chaval de estas características, esto es de lo que más se nota, los desorganizados que son y los problemas que tienen para planificar. No hay más que verlos en los cuadernos. Esto sobre todo a los hiperactivos. Son un desastre. La letra y la organización de los cuadernos. Pueden tener una hoja, 3 líneas, luego ya hoja en blanco, 4 líneas, hoja en blanco. Es bueno. Y el intentar que respeten las normas para entregar los cuadernos en el cole, por ejemplo, es muy difícil. Pero ya no solo para las tareas académicas, sino también para el día a día. Hay algunos que llevan una empanada monumental de, no sé si es por la mañana o por la tarde, no sé si me toca comer o no sé, por supuesto, qué día de la semana es, cuando van siendo más mayorcitos y así, pero les suele costar más adquirirlo. Esto que parece, bueno, pues bueno, vale, un poco desorganizados, pero esto al final lo que les hace a ellos es vivir en un caos, porque no se sitúan bien en el tiempo y en el espacio, o sea, nosotros no nos damos cuenta, pero cuando estamos aquí, estamos pensando qué voy a hacer después. Yo ya tengo claro con quién he quedado cuando salga de aquí, qué me voy a hacer de cenar, qué voy a hacer mañana por la mañana, tal, ¿no? Y yo sigo un orden y me organizo con respecto a eso. Ellos no tienen esa capacidad
en la cabeza para decir luego voy a hacer esto, luego voy a hacer lo otro, luego voy a hacer lo otro. No la tienen. Siempre que digo no la tienen es que la tienen menos desarrollada. Entonces esto les genera un caos tremendo, porque no saben qué viene después, a qué se tienen que atener, ¿no? Entonces, cuando tenemos un chaval con estas características, el tema de las rutinas, el tema del orden, el tema de los horarios, todo esto es lo que mejor podemos hacer para él. O sea, es el favor más grande que le vamos a hacer, el organizar su entorno. Y seguramente lo tendremos que organizar nosotros porque ellos no tienen la capacidad. Por supuesto, una vez que lo organicemos es él el que lo tiene que hacer, no se lo tenemos que hacer nosotros. Pero sí lo tenemos que organizar y rutinar. Y esto es súper importante. La autorregulación es otro tema. Nosotros cuando nos levantamos por la mañana, bueno, pues nos levantamos dormidos, pero en 2 minutos ya nos activamos, ya nos tomamos el café y empezamos a funcionar. A ellos les cuesta muchísimo esta activación, se levantan totalmente desactivados, o todo lo contrario. Se levantan pasados de rosca, ¿no? No tienen ahí un término medio, les cuesta un buen rato volver al estado, los que vuelven, al estado más o menos de relajación, al estado normal, les cuesta volver. Esto claro, y al revés, cuando están muy activados les cuesta muchísimo desactivarse. Esto siempre que vamos a los coles lo decimos, que cuando suben del recreo y todos los chavales suben a tope y súper activados y tal, cuando más o menos la mayoría en 5 minutos ya se ha bajado, porque además ya la profe está poniendo cara de estoy empezando a mosquear, este sube súper activado, ¿no? Entonces esto también les trae malas consecuencias. Cuando se enfadan están súper enfadados, cuando están contentos están súper contentos y cuando están tristes están súper tristes, ¿no? La inhibición de respuesta al autocontrol ya lo hemos hablado. La memoria de trabajo es esta capacidad para llevar varias cosas a la vez en la cabeza, que también hemos hablado, ¿no? Que generalmente si llevan una cosa es difícil que lleven la otra. Vete a tu habitación y tráeme no sé qué. Como en el camino se encuentren con un juguete, lo que sea, una mancha, ya adiós, cosa que le hemos pedido de la habitación, ¿no? Es difícil que se acuerden de aquello que le hemos pedido. Generalmente hay dificultades para razonar, sobre todo es muy llamativo la dificultad que tienen para los problemas matemáticos, no todos, estoy aprendiendo que no todos, pero sí que es verdad que suelen tener mucha dificultad para ciertos razonamientos, sobre todo más abstractos. Cuando empiezan con cosas en matemáticas del cambio de unidad, de horas, de dinero, de todas estas cosas, se les suele complicar bastante. Y finalmente la motivación, que está por ahí metida, para mí es de lo más importante de este trastorno. El problema que tienen en motivación es que no tienen la motivación interna que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que diferenciar cuando algo nos gusta porque sí, de cuando más o menos nos obligamos a hacer algo. Yo por lo menos si me tengo que levantar a las 6 de la mañana, pero es para irme de viaje, pues no me tengo ni que motivar ni nada porque ya estoy súper motivada y no me importa nada levantarme a las 6 de la mañana a la hora que sea. Pero si lo que voy a hacer es irme a trabajar, que me gusta mucho mi trabajo, pero si lo que voy a hacer es irme a trabajar, sí que me tengo que animar a mí misma, decirme venga, que te gusta tu trabajo, que te van a pagar a fin de mes, venga, que sí. Y entonces voy y lo hago y lo intento hacer bastante bien además. Estos mensajes que nos lanzamos a nosotros mismos, ellos no se los mandan, ¿vale? No tienen este habla consigo mismo que tenemos nosotros. Por lo tanto, muchas veces se enfrentan a tareas y a cosas para las que ellos tienen más dificultad sin capacidad de mandarse estos mensajes de ánimo y de motivación. Por lo tanto, claro, es normal que ante muchas cosas tiren la toalla, porque decimos, es que no se esfuerza, es que en cuanto tiene una dificultad se rinde, es que no, enseguida, ¿no? Pues eso, enseguida tira la toalla, pero es esto, muchas veces está entrando en juego esto, la dificultad que tienen para darse ánimos para seguir adelante. No ven muy bien las metas, por eso esto que le decimos, que tienes que estudiar, pero tienes que, porque fíjate, de mayor no vas a tener,
Eso en verdad pues lo podemos decir porque sí, pero a que sí, mucha les sirve y a estos menos, porque las metas a largo plazo no les motivan, no las ven, ¿no? Entonces cuando verdaderamente queramos, además el hecho de que estén motivados, como ellos no tienen esa motivación interna, se la tenemos que dar de algún modo. Los chavales tienen que estar motivados, porque además el problema es que estoy haciendo ruido y no sé con qué. No, hace pum, no hace pum. Bueno, el problema es que, o sea, lo bueno de la motivación es que cuando estamos motivados nuestra atención sube y nuestra concentración sube. Somos mucho mejores haciendo las cosas. Por lo tanto, tenemos que conseguir que estos chavales estén motivados porque su atención y su concentración va a subir. Si lo vemos, si es que lo vemos y decimos, ay, este año le toca una profe, qué genial. Que con ella aprendí un montón de cosas. ¿Por qué? Pues está motivado. Hombre, aparte de que seguramente le pondrá las adaptaciones que necesita, ¿no? Pero una de las grandes cosas es que está motivado. O es que cuando el día que luego nos vamos a ir a no sé qué, oye, que lo hace todo súper rápido y súper bien. Claro, motivado. Entonces, este arma siempre la vamos a tener. Siempre vamos a tener el saber que si les motivamos, hacen las cosas. Entonces, tenemos que intentarle que además ellos se motivan muy difícil, por lo tanto a veces se lo tendremos que poner de fuera, ¿no? No sé qué era esto. Yo sí. Los tipos, ya le he dicho, déficit de atención y el déficit de atención con hiperactividad. Los déficits de atención suelen ser mucho más timidicos, suelen ser tales que no dan ningún problema, que generalmente en clase sobre todo, pues que están ahí sentados, hay un artículo más, porque verdaderamente son chavales que no participan, que son más apagadicos y que generalmente además dedican mucho esfuerzo y mucho trabajo, pasan muchas horas haciendo tarea. Dicen de pequeños que lo podía pegar con una ficha 2 horas. Pues que cuando iba a quinto de primaria le costaba 3 horas hacer la tarea, ¿no? Y en la ESO pues siguen así, siguen estudiando, sobre todo los que no han sido diagnosticados, siguen estudiando un montón de horas consiguiendo muy pocos beneficios. Y los hiperactivos, pues por los movidos, mucho más impulsivos, mucho más movidos, generalmente son los que peor parte se llevan en el tema de las relaciones sociales, porque, claro, cuando quieren algo generalmente no lo piden, lo cogen. Y si te tengo que empujar para cogerlo, te empujo. Y además soy muy cabezota y quiero que las cosas se hagan conmigo yo y no pides tú. Y como no voy a pararme a ponerme en tu lugar, pues ya está, quiero que sea como yo y punto, ¿no? Entonces, pues bueno, continúa hasta la edad adulta, es crónico, no se pasa, pero sí que es verdad que se aprende a llevar. O sea, si trabajamos con los chavales y hacemos todo lo que tenemos que hacer con ellos y los llevamos de la manera adecuada, pues bueno, pues serán chavales más despistados, que seguramente si están haciendo una cosa no les podremos decir otra porque no se van a enterar y cosas así, ¿no? Va a cometer más errores, pero bueno, para estar adaptado. Pero siempre la evolución va a depender de los factores protectores, es decir, de lo que nosotros hagamos para que estén bien y de los que van a agravar el problema, ¿no? De lo que no hagamos bien, de las malas experiencias que lleve en la mochila, digamos, que suelen ser bastantes, desgraciadamente. Pues son chavales que se llevan, como ya he dicho, un montón de broncas, que académicamente no suelen ser buenos y hoy en día el tema académico tiene muchísimo peso, y que a veces no social tampoco, y también tiene mucho peso. Entonces, todo esto agrava, claro. Y la comorbilidad, que es una palabreja un poco rara, que es otras cosas que puedan tener añadida, además del TDAH. Desgraciadamente es un trastorno que lleva añadido otras cosas a veces. Puede llevar trastorno de conducta, que son chavales que ya tienen una conducta muy negativista, de enfrentarse mucho, también pues puede haber temas de lenguaje como de dislexias o discalculias o, ¿no?, problemas para lectura y escritura, para el cálculo matemático, pero también del estado de ánimo, ¿no? Hay chavales muy tristes y con niveles de ansiedad altos también. Estos últimos suelen ser consecuencia de lo anterior. Bueno, esto
en principio son las características generales que suelen presentar, que yo las suelo poner las del aula, pues por si, para que, un poco para signos de alarma que nos pueden decir, ojo, que igual este chaval, ¿no? puede tener un trastorno de este tipo. Pero yo creo que más o menos todas las hemos dicho ya. Los errores de ortografía son muy comunes, muy comunes. Las tildes no existen para ellos, yo creo, hasta nunca. Muchos errores por despiste, además es una pena porque muchas veces llevan todo bien estudiado y llega la pregunta, tienen dos preguntas dentro de una misma pregunta, hacen una y la otra no, o cosas así, o se dejan cosas sin contestar, a veces también por falta de tiempo, porque como no se organizan bien, pues claro, los exámenes no los hacen bien, aunque los lleven bien preparados. Y para ellos es muy frustrante. Luego son chavales que no le he dicho, pero muchas veces también se frustran pronto. O sea, esto se ve a veces de pequeñitos, ¿no? Que odian perder y odian que no conseguir lo que quieren, se cogen unas rabietas a veces un poco exageradas cuando son pequeños, cuando les negamos algo. Pero aparte de que se frustren fácilmente, luego llega un momento en que se frustran con razón. O sea, porque son chavales que dedican esfuerzo, que intentan muchas veces hacer las cosas bien y que no tienen las consecuencias que deberían, ¿no? Y bueno, y hay otros que no hacen las cosas bien porque también tienen problemas de comportamiento, pero que muchas veces son síntomas, y esto es algo que yo siempre digo que tenemos que tenerlo en cuenta, que a veces el comportamiento de uno de estos chavales, lo que estamos castigando y lo que estamos penalizando son síntomas. Y no es que haya que tenerlos entre algodones y pasarle todo lo que hacen, claro que no, pero tenemos que tener en cuenta que son síntomas e intentar no castigar esos síntomas. En el día a día lo que se suele observar es eso, dificultad para las rutinas normales de todos los niños, de levantarse, desayunarse, vestirse, a la hora de irse a la cama, a la hora de ponerse a hacer la tarea, todo este tipo de cosas les cuesta muchísimo más adquirirlas. En la mañana ya suele ser ya aquello el caos mundial. Y es que además el problema es que tal como se vayan de casa muchas veces va a ser su mañana en el cole, porque como ya se vayan cargados de casa, ya luego en el colegio no dan pico un bolo. Entonces el sentarse e intentar que las mañanas mejoren, porque os prometo que se pueden ser de otra manera. O sea, el otro día hablaba de una mamá que me decía, es que es imposible, no van a ser nunca buenas las mañanas. Pues sí pueden ser de otra manera, prometido. A veces más, a veces menos, pero se puede hacer para que sean mejores y para que el crío no se vaya siempre con una rabieta y nosotros también enfadados a trabajar todas las mañanas. Lo podemos conseguir. Suelen ser desobedientes, bueno, más bien es que suelen tener problemas para adaptarse a las normas, pero por otro lado les vienen muy bien las normas. O sea, son unos chavales que no es decir, no, es que como no cumplen bien las normas, pues vamos a dejarlos un poco más sin normas. No, todo lo contrario. O sea, ellos, una vez que les ponemos las normas, que se las explicamos, que le decimos qué consecuencias van a tener si no se cumplen, o que le reforzamos, le vamos a explicar de antemano qué refuerzo va a obtener cuando haga cierta tarea o cuando haga cierta cosa, ellos hasta lo agradecen, porque es que suelen entrar bastante bien a las normas y se comportan mucho mejor y les dan mucha seguridad. Es cabezota cuando quiere algo, ya lo hemos dicho, si no presenta galletas y demás. Otra cosa que pasa a veces es que, sobre todo los hiperactivos, es que, y ahora que yo creo que veo algún jovencito, y no sé si es porque o porque son hermanos, yo sé que los chavales, sobre todo con hiperactividad e impulsividad, son un blanco muy fácil, porque se pican muy pronto. Entonces mola mucho picarlos, porque se pican muy pronto, ¿no? Pero la diferencia está en que aparte que se pican muy pronto no tienen autocontrol. Entonces nosotros nos podemos picar, pero llega un momento que decimos, bueno, hasta aquí, ¿no? Se acabó. Ellos no, ellos suben y se nos ha ido de las manos. Y es ya, bueno, la rabieta del siglo o incluso la bronca del siglo por algo
que ha empezado siendo una tontería, ¿no? Entonces esto también tenemos que tener en cuenta, que ellos están como, yo siempre digo que están como sin escudos ante las cosas. Nosotros tenemos escudos como es el autocontrol, es decir, hasta aquí he llegado, yo paro aquí, ¿no? A veces no podemos cuando estamos muy cabreados, pero bueno, generalmente tenemos ese escudo, o tenemos el escudo de a esto no te voy a hacer caso, o tal, ¿no? O filtros, nos ponemos filtros. Ellos no tienen esos escudos, están totalmente a expensas de lo que pasa a su alrededor. Si tú me picas, yo me pico. Si tú me chinchas, yo, vamos, voy a ser el primero en chincharse y además me voy a disparar seguramente. Esto a la hora de tratar con ellos también es importante, porque los que muchas veces somos adultos, ya esto no lo digo por los hermanos sino por los papás, los que somos adultos somos nosotros y los que no somos nosotros. Entonces, nosotros sabemos ya perfectamente qué situaciones le encienden y qué situaciones le van a poner en un esto incontrolable. Pues no vayamos por ahí, o cuando veamos que se está poniendo ya, no sigo gritándole, porque además todo lo que le voy a decir en ese momento no me lo va a escuchar, pero cero. Y además lo único que va a hacer es que siga para arriba, cada vez más. Entonces ahí sí que es verdad que si veamos que se empieza a poner nervioso, lo dejo y me marcho, ¿no? Si puedo, si la cosa... Porque hay calles muy cañeros que se pueden hacer daño, ¿no? O que pueden, pero bueno, en principio, si no llega a eso, ¿no? Pues lo dejo, porque es que no me va a escuchar. Si lo que verdaderamente queremos en ese momento es que se calme, me voy. Y si quiero que aprenda algo, porque le estoy echando la bronca por algo, pues ya se la echaré mañana, o luego, porque en ese momento no me va a escuchar. No sé a qué venía todo esto, pero bueno, me voy de tema a tema. En situaciones familiares o grupales, pues muchas veces no nos gusta estar. A veces hacemos comidas familiares de 3 horas de sobremesa, que sabemos perfectamente que ni nosotros a veces aguantamos, pues ellos menos. O la compra del súper de los sábados por la mañana, o ciertas cosas que nos la monta todas las veces que las hacemos, y que bueno, hay ciertas cosas que igual sí que podemos evitar, ¿no? Porque no pasa nada. A veces son mentirosos, yo no creo que nazcan mentirosos, sino que cuando yo te digo entrega este trabajo que has hecho y no lo entregas, me vienes acá porque tienes un déficit de atención y no se te ha pasado en la cabeza que tienes que entregar el trabajo ese día. Y te vuelves a casa otra vez con el trabajo, tu madre te pilla, te echa una bronca de miedo y te dice, pero mañana ya sí. Vale, mañana lo vuelves a no entregar por si te ha vuelto a pasar y vuelves a casa otra vez. ¿Qué dices? Que sí lo has entregado, claro. Porque si no te va a caer otra vez. Y además no te puedes creer que hayas vuelto a cometer el error de no entregarlo. Entonces, claro, hay un momento que ya mienten, o incluso ves que tachan cosas de la agenda con boli, que dices, sí veo que hay algo debajo, pero que luego mienten, pero también son muy fáciles de pillar porque no lo hacen con mala intención, ¿no? Lo hacen generalmente para no cargársela de nuevo, ¿no? Yo tengo que ir acabando ya, ¿no? Hay mucho tiempo hablando. Un momento de gran estrés familiar, y estas son las características que suelen presentar cuando se sientan a hacer tarea. Suele ser uno de los peores momentos del día, el tiempo de tarea. Y estas son las características que ellos suelen tener. Yo sí sé que si es uno de vuestros grandes problemas, verdaderamente lo que mejor funciona con ellos es una rutina, que la empiecen todos los días a la misma hora. Yo siempre les suelo hacer un horario en el que pones la hora de hacer tarea, luego les pongo después tiempo libre o algo que a ellos les guste. Una de las cosas que siempre digo es que estos chavales a veces, con todo el esfuerzo que dedican a hacer las cosas, no se lo pasan bien en ningún momento del día, porque en clase muchas veces no se lo pasan bien porque se les da mal. A veces con los amiguitos no conectan bien, a veces luego tienen que irse a un deporte que no les gusta, pero tienen que ir por narices. Entonces, yo el otro día le preguntaba a un chaval, digo, ¿pero tú te lo pasas bien en algún momento del día? Me decía, no, solo me lo paso bien el sábado y ahora ya me van a decir y me dicen que ya no puedo salir porque me tengo que examinar de no sé qué, ¿no? Se lo tienen que pasar bien, son niños, ¿no? Entonces, esto a veces no hay que perderlo de vista, que tengan su momento de pasarlo bien, ¿no? Entonces yo siempre después de tarea se pone un ratito para pasarlo bien. Yo siempre se lo pinto en amarillo porque les digo está en ámbar,
Entonces, que depende de cómo hagan la tarea, se va a convertir en verde. O sea, que pueden estar ese rato de diversión, o en rojo, ¿no? Entonces pasaríamos ya a lo siguiente, que sea cenar o ir a la cama o lo que sea. Pero bueno, esto he explicado un poco así a grandes rasgos, que si tenéis dudas más particulares, pues ya las veríamos un poco en privado. Y ya para terminar, algo que siempre digo yo también, es que cuando hay una dificultad en la familia, si esa dificultad ocupa las 24 horas del día, es una dificultad brutal, pero si ocupa menos horas, es una dificultad menor. Si yo nos levantamos de la cama y ya estoy con el tema, vuelve del cole y en cuantito sale del cole ya le estoy preguntando, o ya le estoy riñendo para algo, o comiendo, sacamos el tema de los estudios, el tema de tal, por la noche seguimos sacando el tema, al final es un problema de 24 horas que es gigante. Y claro, no puede ser que todo el día sea lo mismo, porque los chavales acaban agotados, cansados y tristes, como es normal, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante buscar su virtud, que seguro que la tiene, seguro, porque todos los chavales que he tenido la tienen, unos nos ha costado más encontrarlas y otros enseguida se ve porque tienen virtudes como muchos, como todos, y darle igual de importancia que lo otro. ¿Por qué es menos importante que mi chaval sea súper buena persona, súper cariñoso, que lo suelen ser, o sea un genio de la informática, o sea un genio al fútbol, o sea, ¿por qué eso es menos importante que sea bueno en matemáticas? ¿No? ¿Por qué? Evidentemente esto es un poco demagogia, claro que es más importante lo académico, sobre todo porque le ocupa más tiempo y tal, pero a lo que yo voy es que ahí es donde él tiene las dificultades, porque es donde él, todas las dificultades neurológicas que él tiene, donde más se ven es en el cole o en ciertas rutinas de casa, ¿no? Entonces, ¿por qué eso tiene que ser lo más importante? El otro día me decía un chavito, es que yo soy de los tontos, porque están los listos y luego los tontos, y nosotros, yo y no sé quién, me decía, yo digo no sé cuál, como somos los tontos, y me decía, como somos los tontos, pues no nos dejan, no sé qué me dijo. Y yo le decía, claro, pero ¿los tontos en qué? ¿En deporte? No, en deporte yo soy mejor. Ah, ¿en contar chistes? No, en contar chistes yo soy mejor. Ah, pues entonces en lengua. Sí, en lengua. Pues somos los, pero yo ya eres el tonto en todas las facetas del mundo, ¿no? Entonces esto es algo que yo creo que tenemos que pensarlo y intentar alabar y subir para arriba todo lo que hacen bien, todas las virtudes, bueno, tanto tengan este problema como no, porque luego están los hermanos, que hacen muchas cosas bien y a veces los tenemos ahí un poquito, porque como es el otro que me da guerra, y mucha, y estoy toda la vida dedicándosela a él porque da mucha guerra, pues a veces a los hermanos nos sentamos y les decimos, pues gracias porque al facilitarme tanto las cosas, tú, pues hemos podido sacar un poco mejor adelante a tu hermano, ¿no? Pero muchas gracias por tú facilitarme las cosas. Yo creo que a veces también con los hermanos hay que agradecerles y porque lo positivo también tiene que tener peso, no solo lo negativo, lo que hacen mal, sino pues siempre solemos dar más peso a lo negativo. Podemos hacer 7 cosas bien a lo largo del día que como hagamos una mal, esa es la que va a resaltar sobre todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, ideas. Y es que la charla no os iba a contar todo, ¿eh? Pero bueno, esta es siempre la frase que pongo cuando voy por ahí, ¿no? Que no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes, que es un poco lo que siempre decimos cuando vamos de aquí para allá, ¿no? Que todos somos diferentes y que hubo una temporada que todo el mundo decía todos somos iguales, no, somos muy diferentes, muchísimo, menos mal, ¿no? Y hay que tratarlos como tal, como diferentes que somos los unos de los otros. Entonces yo ya me callo que habla un montón y no sé ni si hay tiempo para que preguntéis algo. ¿No? Vale, pues si tenéis alguna pregunta, pues os toca a vosotros ahora hablar. Me parece que no, pero vamos, muchas manos no veo levantadas, ¿eh? No, que como no preguntéis sigo, ¿eh? Amenaza. ¿No tenéis nada en concreto? ¿Ninguna duda? Vale, bueno. Todo no, si tenéis cualquier duda o lo que sea, pues bueno.
Bueno, yo sí. Muy bien. Hola, buenas tardes. Hola. Muy bien, ¿eh? No nos hemos aburrido nada. Es que ha sido corta, tenía para más. Me gustaría hacerte una pregunta desde el punto de vista de los profes. Sí. Pues porque sí que yo creo que es el comentario, por ejemplo, de este curso. ¿Cómo es posible? Es que cada vez tenemos más, o sea... Entonces, esa pregunta, hombre, ya me imagino que es porque se está haciendo un diagnóstico mejor, ¿no? Lo que responde al por qué tenemos más. Pero no sé, ¿puede haber otro tipo de factor que justifique que hoy en día tengamos tantos chicos diagnosticados con este trastorno? Sí, a ver, yo creo que son varias cosas. Primero, la mayor cantidad de información, por supuesto, que ahora se sabía antes, ¿no? Entonces se diagnostican más. Y luego yo creo también que es tal como está montado un poco todo. Y he dicho que yo creo que todos los problemas dependen de que... Yo siempre digo que un problema es un problema cuando te da problemas. O sea, entonces yo creo que tal como está montado ahora todo, estos chavales tienen todas las de perder y tienen todas las de que sus síntomas salgan para arriba. Entonces igual un chaval que antes, cuando no valía mucho para estudiar, pues bueno, pues a los 12, 13, 14 ya no seguía estudiando, pues no se llegaba a diagnosticar verdaderamente, ¿no? Entonces es que porque ahora hay muchísimos chavales diagnosticados más allá de los 13 y 14 años, cuando antes esos no eran diagnosticados. Y luego también con el ritmo que llevamos, con el ritmo tan frenético que llevamos, todo este tema que hablo de organización, planificación y demás, todavía es más difícil de conseguir. Entonces surgen más síntomas. Porque yo creo que en este trastorno hay muchos chavales que son asintomáticos, o sea, que sí que tienen síntomas, pero controlados y que no llegan a tener un diagnóstico. Pero yo creo que estos cada vez son menos. Los controlados cada vez son menos. Porque con todo lo que tenemos alrededor van saltando para arriba. Yo creo, no estoy contestando muy bien. No he hablado nada del tema del diagnóstico porque se me ha olvidado. Pero bueno, si alguno tiene dudas sobre el tema de que su chaval pueda tener TDAH, pues el modo habitual es consultar. Además, hoy en día lo normal ya es que desde el cole te den la voz de alarma. Pero si no es así, pues ya sabéis que pues, la cosa es hablar con el tutor y que nos diga qué le parece y demás y que os ponga en contacto con el orientador o poneros nosotros mismos en contacto y de ahí, ¿no? Pues intentar que haya una evaluación por parte del orientador y demás. Luego ya sería el pediatra y de pediatra salud mental. El diagnóstico es clínico, siempre, lo tiene que hacer un médico, ¿vale? Pero siempre es muy importante la valoración del centro, porque ahí pasa además el mayor tiempo del día y es donde van a poder evaluarle y poder, siempre va a contar tanto vuestra opinión como vuestra opinión, me refiero a la de papás y las mamás, como la del centro, ¿no? Va a contar por igual, y la observación del chico, son un poco las tres cosas que se hacen para diagnosticar, pero el diagnóstico es médico. Y luego el tratamiento, pues bueno, pues eso ya el médico es el que valora si es necesario un tratamiento farmacológico o no. Y por supuesto yo creo que siempre tiene que haber una formación e información por parte de los padres. Para mí es básica. Nosotros en la asociación, la formación a padres y el quedar con los padres y el explicarle en qué consiste, qué pautas puede usar, ¿no? Yo siempre digo que si tuviéramos un chaval y desgraciadamente tuviera un accidente y quedara en silla de ruedas, haríamos un mogollón de reformas en casa. Ancharíamos las puertas, pondríamos rampas, ¿no? Cambiaríamos seguramente nuestros horarios de trabajo, nos adaptaríamos. Pues cuando un chaval es diagnosticado de déficit de atención, evidentemente no es tanto lo que tenemos que cambiar, pero yo siempre digo que hay que hacer reformas, siempre. Hay que mirar nuestros horarios, no que tengamos que dejar de trabajar, ni mucho menos, pero seguramente los tendremos que acomodar en cierta manera, tendremos que poner las pautas necesarias y demás para que... Y esto hay que aprenderlo, esto no se aprende solo, porque meter la pata la metemos todos. O sea, al final yo siempre digo que con un chaval fácil es súper fácil hacer las cosas bien. Que el problema viene cuando un chaval es complicado. O sea, que no somos malos padres o buenos padres, que
también, pero por lo general no. Por lo general no somos muy buenos ni malos padres. Yo creo que hay niños fáciles y niños difíciles, ¿no? Y con los fáciles lo hacemos todo estupendamente, porque muchos de vosotros tenéis dos y son la noche y el día. Entonces no es una cuestión de educación muchas veces, es una cuestión de niño complicado. Entonces ahí yo creo que no es nuestra responsabilidad nacer aprendidos, porque no tenemos por qué saber, pero sí que es nuestra responsabilidad, una vez que sabemos, ponernos las pilas, formarnos y hacer lo que tenemos que hacer con el chaval, ¿no? A lo largo de la charla has dado ciertas pautas que los padres siempre te diriges hacia los papás, ¿no? Ciertas pautas y ciertas normas que se pueden tomar, ¿no? Pero en torno a estos niños, además hay hermanos, hay primos, tíos, abuelos. Hay qué conducta ser, porque claro, es muy cómodo desde el punto de vista del abuelo o de los primos, sí, reírles las gracias que... No sé, sí, entiendo perfectamente lo que me quieres decir, sí. Además, mira, generalmente, antes siempre hablábamos de papás y mamás, y hace tiempo que hemos cambiado nuestro lenguaje a hablar de familias, pero he vuelto a meter la pata. Y sí que es verdad que cada vez hablamos más de familias, y sí que la formación se llama formación para familias, la que hacemos en la asociación, porque creemos que cualquier persona que está alrededor del chaval necesita estar formado en lo que es el tema. Por supuesto, no le podemos pedir, yo creo que no se le puede pedir lo mismo a un abuelo que lo ve una vez cada semana o cada 2 semanas, ¿no? Porque además el impacto de lo que él haga con el chaval pues no va a ser tan fuerte, que cuando un abuelo es un cuidador casi principal, o sea, que es el que pasa todas las tardes con él, por ejemplo. Entonces yo creo que ese abuelo, por supuesto, esa persona, la que sea, tiene que estar formado, claro. Formado quiero decir que hay que darle también unas pautas, sobre todo para que el chaval vaya mejor, pero también para que ellos puedan verdaderamente hacer las cosas bien, porque si no, con un chaval de estos es que es muy difícil hacer las cosas bien. Entonces, sí, siempre lo dirigimos. Yo de hecho, en las sesiones he tenido a muchos hermanos, he tenido a abuelos, a algún cuidador incluso contratado, o sea, porque al final lo tienen que saber igual, por supuesto, sí, totalmente de acuerdo. ¿Desde qué edad se puede diagnosticar? Desde los 6 o 7 años. Es el diagnóstico, se supone que el diagnóstico clínico como tal solo se puede emitir a partir de los 6 o 7 años. Sí que es verdad que ahora ya se empieza a hablar de, no me acuerdo del término ahora mismo, pero es con probabilidades de padecer TDAH o algo así, ¿no? Porque charitos que desde los 3 y 4 años presentan muchos síntomas. Entonces ya en los coles y tal sí que yo creo que eso ya se tiene muy en cuenta. Desde infantil, cuando viene un chaval con estas características, por supuesto no se va a hacer el diagnóstico, pero sí que ya empiezan a tomar muchas veces medidas desde que son chiquitinos, porque tienen muchos síntomas que cuadran. Si previenen y luego no estamos hablando de esto, fantástico. Pero si al final si hablamos de esto, pues mira todo eso que te llevas por delante. Y en casa igual, ¿eh? En casa lo mismo, cuanto antes pongas las pautas mejor. Porque los chavales entran, además es que entran a las pautas. Se nota mucho, con otros menos, pero por lo general entran. Has dicho que el mayor problema que tienen es el académico. ¿El sistema educativo está haciendo algo para intentar ayudar a esos niños? No de apoyo, sino pues a la hora de los exámenes. No pueden completarlo, pues decir, no, tú vas a hacer el 1, el 3 y el 5. Y vamos a valorar de esta manera y no como a todos. Sí, a ver, de hecho, nosotros aquí bueno, no sé si sois todos de aquí de Marcilla, pero nosotros aquí en Marcilla sí que hemos estado tanto en el cole como en el instituto, en los dos, porque además ellos nos lo han pedido, o sea, que cada vez más los centros muestran interés por este tema, ya no es lo que vayamos nosotros, sino que este verano, de hecho, se ha aprobado la orden foral, ¿no? Por la que se supone, ¿no? que estos chavales pues necesitan una serie de adaptación. Que el tema de que se apruebe esta ley no es que se apruebe la ley y mañana todos los centros tienen que poner todas las imposibles, completamente imposible para empezar, porque
porque se aprueba la ley, pero bueno, es un comienzo. Claro, es que es imposible esperar también otra cosa, ¿no? Pero yo doy fe de que muchos profesores y maestros están haciendo bastantes adaptaciones con estos chavales, tanto a nivel de aula, pues las típicas de ponerlo en primera fila, de tenerlo cerca para poder llamar su atención, pautarle los ejercicios cuando los tienen que hacer en clase, y también a la hora de hacer exámenes, ¿no? Exámenes más pautados. Toma esta pregunta y cuando la termines me la entregas y te doy la otra, o cosas así, ¿no? O hazme yo un chavalito que me trae, es de primaria y me trae los exámenes para que yo los vea, le redondean los que tiene que hacer y hace 8 de 10, por ejemplo. O si hay A, B, C, D en uno, esto también para la tarea para casa, por ejemplo, si hay A, B, C, D, pues solo tiene que hacer A y D, que lo va a aprender igual, pero porque estos les cuesta mucho más todo, entonces les reducen carga de tarea. O sea, yo sí que, bueno, nosotros cuando empezamos hace 6 o 7 años, la diferencia es abismal, pero porque es normal, antes no se conocía como se conoce ahora, ¿no? La diferencia es abismal. Por supuesto que queda mucho y que es muy difícil y que, pues, en los colegios hay mucha gente, hay muchos niños, pero yo creo que cada vez se está viendo que estos chavales tienen unas necesidades muy importantes, que además funciona lo que aplicamos, porque lo bueno de estos es que lo que aplicamos funciona. Entonces, yo creo que sí que se está aplicando, pero de ahí a que sea algo y algo sistemático, de yo tengo un chaval, entonces lo que tengo que hacer pum 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 y lo hago, eso yo creo que aún queda, pero también porque no tenemos los recursos, no tienen los recursos necesarios. Ya por ejemplo se ha aprobado la adaptación de las pruebas de selectividad, que eso es algo que no sé en Navarra, y de los cursos de grado, de cursos de acceso a grado superior y demás. Ya se han aprobado las adaptaciones para ellos, ¿no? Tienen más tiempo, las faltas de ortografía y alguna... O sea, ya son cositas que se van logrando poco a poco. Bueno, pues, si hay más preguntas. Entiendo que el viernes sí que ya se ha terminado la semana casi. Bueno, pues si no hay más preguntas, si os parece ya, terminamos con la sesión de hoy. Entonces, deciros que ahí al final hemos puesto un material que si queréis coger lo podéis llevar, y deciros que estamos en la asociación para cuando necesitéis. Muchas gracias.